Buen día a todos. Hoy veremos distribución de probabilidad discreta. Dentro de este tema veremos variables aleatorias, variable aleatoria discreta, variable aleatoria continua y media, varianza y desviación estándar de una distribución de probabilidades discreta. La distribución de probabilidad es una lista de todos los resultados de un experimento y la probabilidad asociada a cada uno de ellos. Las características de una distribución de probabilidad son que la probabilidad de un resultado en particular se encuentra entre el valor 0 y el valor 0, inclusive. Esto quiere decir que las probabilidades nos puede dar 0 o 1. También los resultados son eventos mutuamente excluyentes. Esto quiere decir de que no van a ocurrir de manera conjunta. Va a suceder o la probabilidad 1 o la probabilidad 2, pero no va a suceder la probabilidad 1 y la probabilidad 2 al mismo tiempo. También la lista es exhaustiva. Por lo tanto, la suma de las probabilidades de los diversos eventos será igual a 1. Variables aleatorias. Son cantidades que resultan de un experimento, por azar, o que pueden adoptar diferentes valores. Es una variable aleatoria, puede ser discreta o continua. La variable aleatoria discreta. Es una variable que toma valores contables, tales como una lista de enteros no negativos. Las variables aleatorias discretas suelen presentarse en tablas de distribución. Estas se pueden calcular como las probabilidades de que x sea exactamente igual a un valor. Por ejemplo, número de quejas de un cliente por día. Puede que reciba una queja o 10 quejas de clientes, alguna empresa, pero no pueden recibir 5.5 quejas o 2.5 quejas de los clientes, sino un valor exacto. También, por ejemplo, los datos de ventas de carros de alguna empresa, puede ser de que alguna empresa venda 20 carros en un mes o 60 carros en un mes, pero no pueden decirse que venden 5.5 carros en un mes u 8.8 carros en un mes. Variable aleatoria continua. Es una variable aleatoria con un conjunto de datos posibles, que son infinitos, por lo que no se pueden contar y estos no son exactos. Por ejemplo, el peso de las personas o el peso de costales, de frijoles, de maíz, etc. Estos pesos, los datos no serán exactos y siempre serán continuos, por lo que la variable acá es una variable aleatoria continua. Veremos ahora la media, varianza y desviación estándar de una distribución de probabilidad discreta. Acá tenemos la media, que constituye un valor típico para representar la posición central de una distribución de probabilidad. La media da un valor de distribución de probabilidades, también recibe el nombre de valor esperado. La media se trata de un promedio ponderado en el que los posibles valores de una variable aleatoria se ponderan con sus correspondientes probabilidades a ocurrir. Tenemos la fórmula de una distribución de probabilidad discreta, que es la media es igual a la sumatoria de x por la probabilidad de x. Varianza y desviación estándar. Como se observó, la media constituye un valor típico para resumir una distribución de probabilidad discreta. Sin embargo, no describe el grado de dispersión de variación en una distribución. La varianza sí lo hace. Y acuérdense que acá entre menos variación se encuentre en los datos, quiere decirte que todos los x van a estar cercanos a la media, por lo que el valor de la media va a ser muy confiable. Fórmula para la varianza de una distribución de probabilidad, que es la sumatoria de las multiplicaciones entre x menos la media elevado al cuadrado por la probabilidad de x. Tenemos los pasos para su cálculo, los cuales son: la media se resta de cada valor y la diferencia se eleva al cuadrado. Acá recuérdense que al estar elevado a un número par, siempre van a haber solo valores positivos, no va a existir ningún valor negativo. En el paso número 2, cada diferencia al cuadrado se multiplica por su probabilidad. En el paso número 3, se suman los productos que resultan para obtener la varianza. Acá, como dice el último paso,
se va a obtener la varianza. Pero si uno quiere la desviación estándar, únicamente debe de despejar. Para despejar un número al cuadrado, solo se despeja con una raíz cuadrada. Y ya obtendríamos la desviación estándar. Ahora sigamos con un ejemplo. Dice, Demo Company vende automóviles nuevos en Pelican Ford. Por lo general, Demo vende la mayor cantidad de automóviles el sábado. Desarrolló la siguiente distribución de probabilidades de la cantidad de automóviles que espera vender un sábado determinado. Acá tenemos la tabla, donde en la primera columna tenemos la cantidad de automóviles vendidos, que es X, que va desde 0 hasta 4. Y en la columna 2 tenemos la probabilidad de que suceda cada evento de X. Por ejemplo, la probabilidad de que se vendan 2 carros es 0.3. La probabilidad de que se vendan 4 carros es 0.1. Y así sucesivamente. Con estos datos nos hacen 3 preguntas. La primera dice, ¿de qué tipo de distribución se trata? La segunda, ¿cuántos automóviles espera vender Demo en un sábado normal? Y la número 3 dice, ¿cuál es la varianza de la distribución? Para empezar a dar respuestas, la primera dice, ¿de qué tipo de distribución se trata? Si observamos nuestros datos X, dice cantidad de automóviles vendidos, 0, 1, 2, 3 y 4. Como vimos al principio, no podemos decir de que se va a vender un día 1.5 carros o 2.3 carros, sino que va a ser un valor exacto. Por lo que para responder la primera pregunta, esta se trata de una distribución discreta. Además de que si evaluamos, las probabilidades son exhaustivas, porque al sumarlas nos da el valor de 1. Para responder al número 2 dice, ¿cuántos automóviles espera vender Demo en un sábado normal? Acá la palabra clave es espera vender. Cuando está esta palabra quiere decir de que están preguntando la media. Entonces para dar respuesta a la número 2 debemos de obtener la media. Y en el número 3 dice ¿cuál es la varianza de la distribución? Acá lo que debemos de sacar es la varianza. Acá están las respuestas que acabamos de dar. La primera es una distribución de probabilidad discreta. En la segunda debemos de obtener la media. Y en la 3 obtener la varianza. Para empezar la respuesta a la número 2, debemos de tener acá presente la fórmula de la media, que es la sumatoria de las multiplicaciones de x por probabilidad de x. De manera ordenada, la primera fila sería 0 por 0.1, lo cual nos va a dar 0 en la primera columna, que es la tercera columna que dice x por probabilidad de x. Para la segunda fila, que es 1 por 0.2, nos va a dar 0.2. 2 por 0.3, 0.6, 3 por 0.3, 0.9 y 4 por 0.1, 0.4. ¿Qué es lo que tenemos acá? Todos los resultados de las multiplicaciones y por último nos queda hacer la sumatoria, la cual nos da 2.1. Pero, ¿cómo interpretamos una media que es un valor de 2.1? Este valor indica que a lo largo de una gran cantidad de sábados, Demo espera vender un promedio de 2.1 automóviles por día. Y claro, no es posible vender exactamente 2 automóviles un sábado en particular, como ya habíamos visto. Pero, sin embargo, el valor esperado se utiliza para vender exactamente 2.1 automóviles un sábado en particular. Este valor esperado se utiliza para predecir la media aritmética de la cantidad de automóviles vendidos a lo largo del plazo. Por ejemplo, si Demo trabaja 50 sábados en un año, puede esperar vender 105 automóviles. ¿Y esto cómo se obtuvo? Los 105 automóviles es la multiplicación de los 50 sábados trabajados por la media que va a vender Demo cada sábado, que es 2.1. Entonces 50 por 2.1 nos da que en 50 sábados Demo espera vender 105 automóviles por año. Por consiguiente, a veces la media recibe el nombre del valor esperado. Ahora, para la respuesta a la número 3, que dice ¿cuál es la varianza de la distribución? Debemos de utilizar esta fórmula, tenerla presente, que es la sumatoria de x menos la media al cuadrado por la probabilidad de x.
Acá, si observamos la fórmula, ya debemos de obtener la media, la cual la obtuvimos en el inciso número 2, que nos dio 2.1. De igual forma, trabajamos con una tabla. En la primera columna tenemos cantidad de automóviles vendidos. En la columna número 2, probabilidad de cada X. En la columna número 3 vamos a tener la X menos la media elevado al cuadrado. Y en la última columna, que es la número 4, el resultado de la columna número 3 por cada probabilidad de X. Entonces, para empezar, en la columna número 3 sería X, que es 0, menos 2.1 elevado al cuadrado. Acá recuerden, nunca nos van a dar números negativos, siempre nos van a dar números positivos porque está elevado a un número par. En la siguiente fila sería 1 menos 2.1 elevado al cuadrado. En la siguiente 2 por menos 2.1 elevado al cuadrado y así sucesivamente. Lo cual nos quedan estos resultados. 4.41 la primera diferencia al cuadrado, 1.21 la segunda, 0.01 la tercera, 0.81 la cuarta y la última 3.61. Por consiguiente, para empezar a llenar la columna número 4, estos resultados que acabamos de obtener se deben de multiplicar cada uno al X correspondiente. Para la primera sería 4.41 por la probabilidad de X, que es 0.1. Para la segunda, 1.21 por 0.2, 0.01 por 0.3, 0.81 por 0.3 y de último 3.61 por 0.1, que son los datos que tenemos acá. Y por último, lo que se realiza es la sumatoria, lo cual nos da que la varianza de esta distribución es 1.29. Y recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. En este ejemplo, que es de automóviles, ¿cómo interpretar una desviación estándar de 1.136? Acá para obtener este valor de 1.136, lo único que se hace es sacar la raíz cuadrada de 1.29, lo cual nos da 1.136, que es nuestra desviación estándar. ¿Y cómo podemos interpretar este dato? Por ejemplo, si la vendedora Carla, que también vendió un promedio de 2.1 automóviles, los AOS y la desviación estándar de sus ventas fue de 1.91 automóviles, concluiremos de que hay más variabilidad en las ventas sabatinas de Carla que en las de Demo, pues 1.91 es mayor a 1.136. Esto es lo que nos dice que existe más variabilidad en las ventas de Carla. Quiere decirte que puede que algún sábado o venda más o venda menos. Como les dije, se confía más en la media entre menos variabilidad hay, entre más pequeño sea la varianza. Y eso es todo del tema. Gracias por su atención.